Bien amigos, en este video seguiremos hablando sobre las características del idioma quechua. Aparte de las dos características principales, también hay otras. En este caso hablaremos de la característica C. Hay secuencia hasta de dos consonantes, pero nunca en la misma sílaba. Ejemplo: Urpi, paloma, quimsa, 3, etc. D. Para conjugar los verbos se retira el infinitivo I. Ejemplo: Huajay, llorar. Huajani, lloro. Huajaychik, lloren. Huajanki, lloras. Huajachkan, están llorando. Huajarjani, he llorado o simplemente lloré. Huajachkanku, están llorando. Huajasunchik, lloraremos o simplemente lloremos. Huajarjaku, han llorado o simplemente lloraron. Como ven ustedes, en todas estas oraciones ya no aparece el infinitivo I. Las sílabas en su mayoría son bisílabos. Ejemplo: Huajay, Huajay, bisílabo. Llorar. Llamkay, Llamkay, trabajar, también es bisílabo. Puri, Puri, caminar, igualmente bisílabo. Mikuy, Mikuy, comer, también es bisílabo. Puklay, Puklay, jugar. Kuyay, Kuyay, amar. F. Las vocales I, U en contacto directo o indirecto con el fonema Q se pronuncian de modo más abierto. Las mismas producen sonidos como E, O. Ejemplo: Irji, niño, se escribe con I pero se pronuncia como erge. Urjo, cerro macho, se pronuncia como orjo. Sunjo, corazón, se pronuncia como songo, etc. En esta parte tenemos que hacer un alto, ya que los investigadores actuales de este idioma quechua no concuerdan con esta escritura, ya que no debe ser mal interpretado en su esencia la escritura y la pronunciación en el idioma quechua. Por tanto, debe ser escrito tal como se pronuncia en cada una de las comunidades de nuestro Perú andino. G. La mayoría de las palabras llevan acento en la penúltima sílaba. Ejemplo: Paway, vuela. Calpay, corre. Purin, camina. Huajan, llora. Pucllani, juego. Asikuni, me río, acción de reírse. Mikun, come, etc. Acá la mayor fuerza de voz llevamos en la penúltima sílaba.